Sí chicos, como estáis viendo no estoy en casa, pero como siempre ya sabéis que yo quiero traeros cada pocos días todas las informaciones y novedades tanto del mundo de las criptomonedas como de los mercados financieros. Así que me he cogido el portátil, vais a verme pues un poco peor, espero que se escuche perfectamente, eso sí, y vamos a pasar a analizar lo que está pasando en el día de hoy. Como veis, en este caso Bitcoin está cayendo una barbaridad. Nosotros ya avisamos desde esta zona de aquí arriba, justamente esta, la voy a marcar ahí como pueda, que teníamos una presión bajista brutal y que justo estábamos tocando con esta zona de resistencia que coincidía con la línea de tendencia bajista principal de esta estructura más grande que también os enseñaré ahora, y efectivamente durante estos días la volvimos a clavar y el precio ha estado cayendo hasta por fin buscar esta zona que ya teníamos marcada también desde hace un par de semanas, aproximadamente en esos $19.600. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a rebotar hacia arriba? ¿Seguiremos cayendo? Lo veremos un poquito más adelante en el vídeo. Pero como siempre, antes de nada, recordad que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market, y los únicos requisitos, como siempre, serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos un comentario referente a qué os ha parecido, darnos vuestra opinión, etcétera, etcétera. Bien, otro tema importante que vamos a tratar hoy son los diversos problemas que ya hemos visto hace un par de años con la pandemia, el COVID y demás, y que ahora, obviamente, con el tema de la recesión económica, con los problemas que está teniendo China para salir adelante en diferentes campos por culpa de esas políticas tan restrictivas que está teniendo su gobierno. Por ejemplo, aún el día de ayer el gobierno chino decretó de nuevo confinar una ciudad de más de 21 millones de personas, impidiendo que fueran a trabajar, impidiendo que las empresas siguieran con su ritmo habitual, y esto ya está provocando muchas interrupciones en la cadena de suministro mundial, lo cual tendrá un coste en la economía que veremos en los próximos meses, pero que puede ser mucho más bestia de lo que algunos se están esperando. Las interrupciones de la cadena de suministro afectaron el crecimiento de la economía mundial hasta un punto porcentual, que es muchísimo, estimó el FMI. En general, esto ocurre cuando se interrumpe el flujo del proceso que involucra a cualquiera de las entidades asociadas a la producción, venta y distribución de bienes o servicios específicos. Es decir, en este caso, las empresas no son capaces de llegar a tiempo con los productos que han prometido a lo mejor a otro país del mundo. Entonces, esto al final hace una gran bola de nieve y ya sabemos lo que ocurre. Los consumidores se enfrentan a una disponibilidad limitada de bienes, es decir, hay veces que, por ejemplo, vamos al supermercado y hay muchos productos, alimentos y demás que tardan demasiado en reponer o incluso no los hay en varias semanas, al tiempo que experimentaban tiempos de espera inusualmente largos para recibir pues esos productos que pedían. Y esto es a nivel tanto de usuario como nosotros, como de los propios supermercados, porque ellos piden la mercancía, pero esta no es capaz de llegarles debido a estos problemas en las cadenas de suministro a nivel mundial. Entre tanto, los productores se enfrentan a una escasez intermitente de insumos y mano de obra, así como a unos plazos de entrega mucho más largos, obviamente. Estas interrupciones se extendieron por toda la economía, lo que provocó un aumento de dichos precios de los bienes, añadiendo aún más una presión inflacionista al alza y dificultando esa recuperación económica de la recesión relacionada con la pandemia en 2020. Obviamente sabemos que en ese punto empezaron a imprimir billetes y en vez de que pasáramos esa recesión desde el 2020, nos tuvimos que comer unas subidas completamente inorgánicas, y por eso está pasando lo que está pasando durante este año, y es que hemos acumulado tanta bola que al final va a acabar explotando, como estamos viendo. Porque además, no solo en Bitcoin estos días, sino que vemos también al SP500, vamos a ponerlo en temporalidad diaria, a ver si me carga, ahí lo tenemos, que efectivamente, como os comentaba, ya desde esta subida que tuvimos la semana
pasada yo os decía que, aunque sí llegáramos a este punto, pudiéramos aguantar, viéramos algunas noticias positivas, irremediablemente iríamos hacia abajo de nuevo a buscar esta zona amarilla. Como veis, ahí la tenéis clavadita, y es en este punto, en esta zona, donde podríamos ver que el precio tuviera una especie de mini soporte por esta línea de tendencia, pero que en mi caso creo que no podría durar mucho. Es decir, podríamos ver algo así, tocar de nuevo esa línea de tendencia bajista principal para después romper ambas y caer, o directamente apoyarnos, hacer una especie de pullback por debajo de esa zona amarilla, de esta línea de tendencia, para seguir bajando y buscar un mínimo menor a este que veíamos el 20 de junio. Y esto lo que provocaría es que no solamente el resto de mercados tradicionales explotara, en este caso a la baja, sino también que el mundo de las criptomonedas cayera a un 20, 30, incluso un 50% más desde el punto en el que estamos ahora. En cuanto a Bitcoin, en un gráfico a medio largo plazo, temporalidad de 4 horas más o menos, lo que podemos ver claramente es la formación de esta gran cuña hacia abajo, que al ser hacia abajo, como os digo siempre, tiene una probabilidad mayor de romper hacia arriba, de romper al alza. Pero si echamos la vista a los últimos meses, lo único que ha sucedido con este tipo de cuñas es que rompían a la baja. Por ejemplo, lo vemos también en esta que tuvimos en la parte de aquí, que sí, a pesar de que teníamos una probabilidad un poquito mayor de romper al alza, la cuña acababa rompiendo a la baja y provocaba una aceleración del precio. Entonces, mucha gente se quedaba pillada aquí porque no estaba entendiendo por qué el precio estaba cayendo de una forma tan rápida y no se daban cuenta de ese tipo de datos. Además de que no teníamos una resistencia volumétrica suficiente para aguantarlo en esa zona de los 23.000, 24.000 dólares. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, para empezar, estamos en esa zona amarilla que comentábamos al principio. En el caso de que la rompa, tenemos que echarle un ojo a si la rompe con fuerza o no. Esto podría verse a través del volumen, y si lo consigue, podríamos buscar esta zona de los 19.000 dólares. ¿Para qué? Para, en ese caso, hacer una pequeñita consolidación, y ahí, cuando tengamos esa estructura más clara, cuando eso ocurra, os traeré un análisis más completo en concreto de esa zona, porque va a ser uno de los puntos más claves de todo el año y para los próximos meses para el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque si esta cuña hacia abajo rompe también a la baja, el precio podría acelerarse hasta llegar a los 14.000, 15.000 dólares, que es donde tienen las instituciones puestas sus primeras órdenes de compra. Así que, chicos, mucha cabeza en los niveles en los que estamos, porque como veis, con que rompa un par de cosas importantes, podríamos ver a Bitcoin en niveles que nadie se esperaba hace unos meses. Así que, chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad si la calidad es un poquito peor con respecto a la cámara, pero bueno, es del portátil, yo me veo bastante bien. Y sobre todo también del audio, que también espero que se escuche perfecto. Para participar en el sorteo de 100 dólares en USDT, como siempre, reventad el botón de like, suscribiros al canal, y ahora que ya habéis visto el vídeo, ponerme vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao.